Y es que Enrique Riera, en una especie de gesto político, fue hasta el Colegio República Argentina con la intención de conversar precisamente con aquellos estudiantes que en su momento solicitaban precisamente esto, que el ministro, o en su momento la ministra Marta Lafuente, acudiera hasta ellos para iniciar esta conversación. No los encontró. De todas formas, habla de que está abierto a todo tipo de conversación con ellos. Sergio Valdés tiene, por supuesto, todos los detalles en torno a este intento de reunión. Envíenme un WhatsApp si hace falta, incluso llegó a decir Enrique Riera. Sergio. Sí, buenas tardes. Y precisamente en esta silla que estamos observando se sentaron los alumnos la semana pasada que tomaron esta aula, donde aquí mismo llegó el ministro actual Enrique Riera y se sentó también en esta misma silla para poder intentar conversar con los estudiantes. Él no los encontró y decidió repentinamente, luego de reunirse esta mañana y ayer todo el día con el presidente Cartes, conversar con los estudiantes y definir un borrador para poder empezar la gestión de los pedidos principales que están haciendo. Según Riera, su ímpetu y sus ganas de poder conversar in situ y en el mismo cara a cara con los estudiantes le hizo llegar aquí hasta el Colegio República Argentina. Finalmente Riera se tuvo que retirar y va a estar en los próximos minutos u horas reuniéndose con los estudiantes. El motivo de su presencia en este primer contacto que buscó con los estudiantes, escuchemos a continuación. Por la confianza que me dio el presidente, yo venía a hablar directamente con ellos y cuando pude intercambiar con ellos, le dije, ¿con quién va a venir? Le dije, solo, ¿verdad? Solo, desarmado. Si son chicos de 17 años y tienen reclamaciones que son legítimas, muchas de ellas son legítimas, ¿verdad? Yo creo que esa fuerza juvenil nos puede ayudar a hacer los cambios que queremos, que necesitamos, ¿verdad? Entonces voy a averiguar dónde están, voy a llamarle por teléfono, le voy a mandar WhatsApp, le voy a mandar notas, realmente no me importa cuál sea el medio. Lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa a hablar, a consensuar esos reclamos que ellos hicieron por los medios y una vez que esté listo, eso llevarlo al presidente para que ratifique la voluntad de la máxima autoridad, ¿verdad? El ministro tiene decidido reunirse donde sea y como sea con los estudiantes, sea bajo el mango o en el lugar que ellos definan. A partir de ahora, según dijo el ministro Cartes, le ordenó ordenar las cuestiones que tienen a nivel de educación. Según dijo Riera, es un monstruo que se debe cambiar en varias cuestiones. Se tienen más de 100 millones de dólares como presupuesto. Está de acuerdo con varios pedidos de los estudiantes, como por ejemplo la reingeniería, el cambio del reglamento del centro de estudiantes y también la capacitación docente. Con relación a sus ganas de trabajar y a las coincidencias que tienen con los estudiantes, esto decía en esta mañana en una conferencia de prensa improvisada aquí en el Colegio República Argentina. La silla. Porque ayer después de asumir lo que hice fue reunirme 14 horas para ver la lista de prioridades, para ver que no pare la marcha. El Ministerio de Educación es un monstruo, ¿verdad? Yo fui viceministro hace 21 años, pero ahora estoy realmente impresionado. Ahí estamos hablando de 100.000 funcionarios entre docentes y administrativos. Estamos hablando de 7.000 escuelas en todo el país, ¿verdad? Entonces, y más de 1.000 millones de dólares de presupuesto y con una crisis instalada. Así que lo que yo quiero, y quizás a través de ustedes, es sentarme con ellos, donde sea, bajo un algo, mango bupe, tereré yerepe, donde sea. Ministro, la reunión con el presidente el día de hoy, ¿de qué trató? ¿De qué estuvieron conversando? Y le di un parte de lo que escuché ayer, 14 horas, porque ayer no me levanté de la silla de la sala de reuniones. Le di un parte corto de cuáles son los proyectos que están andando, cuáles son los que están trancados, cuáles son los que están en funcionamiento. Y le dije que nuestra prioridad está, ¿verdad? Que de momento mis primeras instrucciones fueron quédense y hagan todo lo que tengan que hacer. El ministerio tiene un movimiento feroz, ¿verdad? Hay papeles que firmar, hay cheques que hacer. En este momento sí se está haciendo un corte administrativo. Riera, quien fue viceministro de Educación en el año 1995, dijo que no dudó un minuto en tomar esta decisión y que la intención de él es poder cumplir con lo que le pidió su hija, que si en el futuro dentro de Paraguay no sea una opción valedera, o sea, de igual forma estudiar dentro de un colegio privado como público, y eso es lo que se está encaminando. Y fíjense en el mensaje que le dieron a Riera en esta aula donde actualmente se realizan las clases del tercer grado, los propios estudiantes. Y este fue el mensaje y la reacción del nuevo ministro Riera. La verdadera valentía requiere actos y no palabras.
Y tienen razón, muy bien. Muy bien, yo creo que esa es la verdad. Esta es la primera vez. Yo quiero, a lo mejor ahora que están todos ustedes, pedirles disculpas a todos mis amigos, a Oscar Acosta, Carlito Peralta, Álvaro Peña, a todos los que me están llamando, a Unicanal, a Mina, porque no atendí ni un solo medio, porque no es la verdad, como dirían los chicos, lo que quieren son actos, ¿verdad? Y quería hablar con todos a la vez para que ustedes vean. Esto es solamente una señal de buena voluntad. Y ahora voy a ir a buscar a los chicos en algún lado. Si alguien sabe, avísenme, ayúdenme. Por último, Riera, antes de retirarse, dijo que el presidente Cartes va a conversar con los estudiantes, pero en su momento. De acuerdo a lo que dijo el ministro, el presidente tiene una agenda muy apretada y necesita un tiempo prudente y largo para poder conversar con ellos. Es por eso que aún no lo está recibiendo. Pero esa reunión que tanto exigen los estudiantes se va a dar en cualquier momento. Desde aquí vamos cerrando este contacto mostrándole rápidamente lo que es esta aula. Actualmente el tercer grado, aquí se hizo la toma principal del Colegio República Argentina y aquí se dio esta revolución estudiantil que terminó con la salida de la exministra Marta Lafuente. Muy bien, Sergio, muchas gracias. De hecho, los dirigentes estudiantiles respondieron al ministro de Educación diciendo que solamente acudirían a una reunión mediante una propuesta formal, una carta formal, pero otros sectores decían que no pretenden hablar con el ministro, sino directamente con el presidente de la República.